Hola, 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 muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo a la hora que vayan a ver este video. Tal como les había indicado anteriormente, pues estamos haciendo una serie de videos sobre los escándalos contables más relevantes. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, pues no habíamos podido sacar este, este caso. Ujú. Es el caso sobre FTX y la desaparición de fondos de los clientes. Este es uno de los casos bastante relevantes y a diferencia de los otros que hemos visto anteriormente, este tiene una característica particular porque tiene que ver con criptomonedas. Y entramos en materia ahorita mismo. Lo primero, en noviembre, a manera de introducción, en noviembre del 2022, ocurrió uno de los mayores escándalos financieros de la historia moderna. Una empresa que estaba valorada en 32.000 millones y colapsó en cuestión de días, ¿verdad? Y con esto, pues, produjo una gran catástrofe para muchos usuarios, para muchos inversionistas en estas criptomonedas, porque el dinero desapareció. ¿De acuerdo? Y veamos entonces qué es lo que pasó con este caso ya más de lleno. Primero vamos a ver qué era FTX, ¿verdad? Esta era una plataforma como un exchange, ¿verdad? Como el que conocemos hoy día, el que quedó en pie, que casi lo termina hundiendo como es Binance, ¿de acuerdo? Entonces es una de las plataformas de intercambio de criptomonedas, un exchange, donde se compran diferentes criptomonedas, ¿verdad? Y estaba operando en más de 100 países. ¿Quién lo fundó? Y este es un tema importante. Lo funda un señor que se llama Sam Bankman-Fried, quien se convirtió en la figura prominente del sector cripto. Este señor comenzó a utilizar una táctica, un esquema, digamos, de patrocinar a muchos equipos deportivos y a celebridades, ¿verdad? En eventos internacionales y de alto perfil. Desde que comenzó, empezó en grande, como dice. ¿De acuerdo? Fue creada en el 2019, imagínense, hace poco, o sea, se da el tema de las criptomonedas, el Bitcoin comenzó a tomar bastante relevancia allá por el 2018 y 2019 comenzó a dispararse pues el monto del Bitcoin y con esto pues la criptomoneda. En el 2020 hace una expansión internacional acelerada. Parecía, dice, una historia perfecta de éxito empresarial hasta que dejó de ser. ¿Verdad? En el 2021 se valora en 32.000 millones y en el 2022 más de 1 millón de clientes activos tenía en el 2022. Si pueden ver, la curva de crecimiento era bastante acelerada. Y esos son uno de los puntos que hay que tener en cuenta, una de las señales de alerta en el tema, en estos tipos de temas que estamos revisando. Tenía una imagen de confianza. ¿De acuerdo? Ahí como pueden ver en la gráfica, eh, habían muchas altcoins, que son las monedas alternativas al Bitcoin, que estaban también incrementando su valor. Entonces, los inversionistas de todo el mundo creían estar en manos seguras. Y ahí viene el tema nuevamente de la confianza. La percepción pública proyectaba solidez, profesionalismo y control. Recordemos que tenía una publicidad agresiva con diferentes equipos y en diferentes eventos deportivos. Entonces, fondos seguros, controles internos, solidez financiera, supervisión efectiva. ¿Mm? Detrás de la imagen pública existía una realidad totalmente diferente. ¿De acuerdo?
El inicio de la sospecha, ¿cómo comienza todo? Un reporte periodístico de CoinDesk encendió las alarmas al revelar información preocupante sobre la salud financiera del ecosistema FTX. Se descubrió que Alameda Research era una empresa, perdón, estrechamente vinculada con FTX. Tenía una dependencia excesiva de activos emitidos por el propio grupo, el famosísimo token FTT. ¿De acuerdo? Esto significaba que el balance de Alameda estaba respaldado en su gran mayoría por el dinero que tenía o que imprimía FTX. ¿Mm? Entonces ahí podemos ver una gráfica. FTX emite los tokens, Alameda usa esos tokens como colateral, Alameda recibe fondos de clientes de FTX, o sea, un conflicto de interés total. Ambas entidades estaban controladas por el mismo grupo y precisamente por la misma persona que era Sam. El pánico del mercado, 6 billones, retiro solicitado. En tan solo 72 horas los clientes intentaron retirar más de 6.000 millones de dólares, ¿verdad? El tiempo del colapso. En menos de 3 días, FTX pasó de operativa a totalmente insolvente. Liquidez disponible, FTX no tenía suficiente fondo para responder a los retiros masivos. La pregunta clave aquí es, ¿dónde estaba el dinero de los clientes? Es decir, cuando hablamos del dinero de los clientes es un exchange, ¿verdad? Una casa de cambio donde los clientes ponían dólares a cambio de criptomonedas. ¿De acuerdo? Sin embargo, las criptomonedas, como es un activo un virtual, ¿verdad? Entonces se suponía que lo estaba administrando también el mismo fondo, que era FTX y Alameda Research. Entonces, habían inversiones de altos riesgos. Las investigaciones posteriores señalaron que los fondos de clientes habían sido canalizados sin autorización hacia múltiples destinos. Se agarraron los dinero de los inversionistas y lo pusieron en inversiones de alto riesgo. Se hacían préstamos internos entre las mismas empresas y operaciones especulativas, financiamiento de pérdida que estaba generando Alameda Research, que era un fondo, la verdad, de este mismo grupo, estaba teniendo pérdida. El 11 de noviembre del 2022 se da el colapso. FTX se declara en bancarrota en cuestión de horas. Uno de los imperios criptos más poderosos del mundo se derrumbó por completo. Miles de millones comprometidos, fondos de clientes bloqueados sin fecha de recuperación, clientes sin acceso, retiros suspendidos en todo el mundo. Es decir, había una plataforma donde los clientes con su clave y todo entraban y podían solicitar su retiro. En ese momento se bloquea todo. Todo el ecosistema de este exchange queda bloqueado. Y el mercado entra en pánico. El colapso arrastró el precio de múltiples criptomonedas. Todas las que iban en una tendencia ascendente comenzaron a venirse a pico. Y estamos hablando de que este era uno de los exchanges más grandes, ¿verdad? Y ahora solo está pues Binance a la cabeza y el dueño de Binance también tenía inversiones. Iban a hacer una alianza con FTX y al parecer este señor pues tuvo alguna precaución y no lograron concretizar esa alianza. Señales de alerta ignoradas. Mira, dice, mirando en perspectiva, las banderas rojas estaban presentes desde el inicio. Ninguna fue atendida a tiempo. Concentración excesiva de poder. Sam Bankman-Fried controlaba múltiples entidades sin contrapesos efectivos. Es decir, tenía el control total y nadie le decía nada. ¿Mm? Ausencia de gobierno corporativo, sin junta directiva independiente ni estructura formal de supervisión. Él era el que diseñaba todo, hacía todo, ordenaba todo.
controles internos débiles, no existían segregación adecuada de funciones ni auditoría interna robusta. Operaciones con partes relacionadas, FTX y Alameda Research compartían fondos, personal y dirección sin transparencia, es un conflicto de intereses tremendo. Y algunos otros datos importantes que este señor, ¿verdad? Tenía bastantes contactos a nivel de gobierno y estaba buscando supuestamente una regulación, estaba apoyando el proceso de regulación y algo que es contradictorio con el tema de las criptomonedas, porque las criptomonedas lo que buscan es eh, eh, no tener ese control, digamos, del gobierno. Perspectiva del auditor, dice, un auditor diligente debió haber identificado múltiples señales antes del colapso. Estas son las áreas críticas que exigían atención inmediata. Dependencia de entidad relacionada. Alameda era cliente, además contraparte y beneficiaria de manera simultánea. Esas banderas estaban ahí. Riesgo de liquidez, el balance dependía de activos ilíquidos y emitidos internamente. Los tokens los emitía FTX para respaldar, ¿verdad? Para poner el dinero fiat, que es el dólar, con un equivalente, que es un token, y hacer esas transacciones en ese mundo virtual o criptográfico. Deficiencias de control interno, sin evidencia suficiente de procesos formales de supervisión. Y riesgos de fraude no revelados, debilidades en gobierno corporativo que facilitaban el abuso. Es decir, cuando hablamos de un gobierno corporativo, debe de haber una estructura de alto nivel que esté dándole seguimiento a que todo se cumpla de manera ética, de manera profesional, de manera con un control interno bastante elevado. Perspectivas del examinador de fraudes. El análisis forense parte de preguntas fundamentales que guían toda la investigación del fraude. ¿Quién tenía acceso a identificar a los custodios de los fondos y sus permisos reales? ¿Quién autorizaba? Rastrear las transacciones hasta quienes aprobaban las autorizaciones, ¿verdad?, de transferir fondos hacia una parte relacionada. Se ocultó información, es decir, detectar omisiones o alteraciones en registro financiero. Al final, ¿quién se benefició de eso? Seguir el rastro del dinero hasta los beneficiarios finales. Y aquí una parte importante. Este señor no, su apariencia no era andar, ¿cómo les puedo decir? Proponiendo o exhibiendo grandes cantidades o presumiendo la riqueza que tenía. Andaba, hasta su apariencia, andaba todo despeinado, con camiseta, ¿verdad? Y una vestimenta como cualquier persona, no, eh, no presumía, digamos, los millones que tenía este señor. El triángulo del fraude, relacionado con el caso del FTX, encaja con precisión en el modelo clásico del Dr. Crazy para explicar por qué ocurren los fraudes. Primero estaba la presión, que era la necesidad de mantener un crecimiento explosivo y una imagen de empresa exitosa ante inversionistas y los medios. De ahí, ¿verdad?, que como estaba considerado como un genio dentro de las criptomonedas y del exchange, entonces debería mantener siempre esa impresión. La oportunidad, controles internos débiles, ausencia de supervisión independiente y acceso irrestricto a los fondos de los clientes, ¿verdad? Eso es importantísimo, esta la oportunidad para poder mover esos fondos hacia otras inversiones de alto riesgo. Y la racionalización dice la creencia de que las pérdidas eran temporales, que podrían ser recuperadas antes de que alguien lo notara. Es decir, agarraban los fondos que tenía de los clientes en FTX y se los trasladaba a la otra empresa que se llamaba Alameda Research para hacer otras supuestas inversiones que iban a ser más rentables porque a mayor riesgo, mayor rendimiento, eso es lo que se esperaba.
¿Qué fue? ¿Fue un fraude o una negligencia? Las investigaciones judiciales intentaron establecer la naturaleza real de los hechos. Tres escenarios fueron considerados. El primero, si fue un fraude deliberado, es decir, una intención consciente de engañar a los clientes e inversionistas para beneficio propio. Esa es la primera situación que se consideró. La segunda es una administración temeraria. ¿Qué es esto? Decisiones imprudentes sin controles, sin intención criminal directa, pero con consecuencias devastadoras. Y esto es cuando tenemos el ego bastante alto de que nos creemos el rey Midas, que todo lo que tocamos lo volvemos oro, y esto es lo que le pasó le pudo haber pasado. Pues creía que tenía, donde él hacía sus inversiones, todo iba a crear grandes riquezas, y eso es lo que se considera como una administración temeraria o un apetito al riesgo totalmente elevado. Y la tercera era la combinación de ambas, es decir, una hipótesis más probable que era fraude sistémico facilitado por negligencia grave o institucionalizada. Tenemos los escenarios. Al ahondar un poco más sobre esto, podremos tomar nuestras propias conclusiones. En el juicio, las autoridades de Estados Unidos iniciaron múltiples investigaciones simultáneas. El caso se convirtió en un referente mundial del derecho penal financiero. Y esto es importante. Sam Bankman-Fried fue declarado culpable en noviembre del 2023 de 7 cargos federales. Primero, fraude electrónico, conspiración criminal, uso indebido de fondos, engaño a inversionistas, entre otros. Es decir, fue condenado esta persona, después de pasar de tener una gran reputación, a ser una persona ya condenada por la... Lecciones para contadores y auditores. Primero, la reputación no reemplaza el control interno. Es decir, nos vemos a lo mismo. Este señor, millonario, eh, lo que él creó fue un ecosistema bastante, podríamos decir, eh, novedoso, ¿verdad? Pero eso nunca va a reemplazar el control interno que se debió establecer en esta empresa. Segundo, el crecimiento acelerado eleva los riesgos. A mayor velocidad de expansión, mayor es la probabilidad de que los controles queden rezagados. Efectivamente, el control interno se tiene que ir adaptando, pero si el crecimiento es muy acelerado, el control interno no le puede seguir los pasos, y ahí es donde eh, se dan estas situaciones de debilidad en el control interno. Y tercero, las partes relacionadas requieren atención especial. Las transacciones entre entidades vinculadas son el terreno favorito del fraude corporativo. Ya tenemos otras lecciones que hemos visto anteriormente, como por ejemplo el caso de Enron. Si bien es cierto, no lo hemos analizado en detalle, pero ya hay mucho conocimiento sobre ese caso. Si acaso quieren ustedes que analicemos a mayor detalle el caso de Enron, pues me dejan aquí en sus comentarios, y lo hacemos. Lecciones para inversionistas. Nunca invertir solo por la popularidad que esté en el momento, por los influencers que indican que hay que hacer una inversión en determinado producto o activo, y publicidad masiva. ¿Qué quiere decir publicidad masiva? Les repito, este señor tenía, FTX aparecía en muchos eventos deportivos de alto impacto o muy significativos. Y el otro es el crecimiento acelerado. Llega un momento donde se va a estancar y va. Siempre hay que verificar la solidez financiera, y hay que hacer los análisis de esos estados financieros de esas empresas. El gobierno corporativo que tengan esas instituciones donde vamos a poder obtener un potencial inversión. Y auditorías independientes. Esto es importantísimo. Auditoría totalmente independiente que pueda dar un confort o un grado de seguridad mucho mayor. Y transparencia operativa, pues que
se muestren todas las operaciones que se realizan, ¿verdad? En estos tipos de empresas. Una reflexión final, dice, los fraudes más grandes no comienzan con miles de millones, comienzan con pequeñas decisiones incorrectas que nadie cuestiona, o sea, nadie le pone mente hasta que ya es demasiado tarde. Cuando dice, cuando desaparecen los controles, también puede desaparecer el dinero. En el caso de FTX, es un recordatorio de que la vigilancia permanente no es opcional, es la única defensa real contra el colapso de este tipo de empresas. Preguntas para los que van a estar viendo este video. Después de analizar el caso, ¿consideran que fue un fraude descarado? ¿Fue una negligencia por mala gestión y decisiones irresponsables sin un dolo directo? ¿O fueron ambos? Fraude combinado con negligencia. Favor, dejarme en los comentarios y también, si les gustó el video, lo comparten y me indican si quieren que realicemos el análisis del caso de. Muchísimas gracias, nos vemos, hasta la próxima. Bye bye.